No vayan a ver conmigo que he venido a la computadora y que he venido al juzgado. Ay, menos mal. Sí, no te preocupes, ellos, ustedes acomódense, ya si quieres paso mañana por la también usted tendrá que de acuerdo. Bueno, yo estoy al pendiente. Gracias, ella. Cuídense mucho.
Hola jóvenes, muy buenas tardes. Bienvenidos al taller conocido por sus siglas como TAMA. Muchas gracias por estar aquí. Y pues antes de comenzar, vamos a darle la palabra a nuestro jefe de departamento, el doctor Jesús, para que nos dirija unas palabras hacia este taller. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Martín. Muchas gracias a Aida y Luis. Pues buenas tardes a todos, chicos y chicas. A lo mejor ya nos conocemos, por lo menos en la situación virtual. Pues bueno, agradecerles primero, antes que nada, su participación y presencia a este taller, que se hayan inscrito. En realidad, el objetivo creo que está muy claro, aunque veo ya caras conocidas por acá de trimestres más adelantados, pero me parece fundamental. ¿Por qué? Porque efectivamente agradezco también, reconozco ahí el interés del maestro Martín, que a lo mejor ya lo conocen ustedes y si no, pues lo van a ir conociendo, en que darles a ustedes una alternativa más, no de pasar sus materias, pero sí de fortalecer sus conocimientos y de prepararlos para poder aprobar inclusive sus materias que a veces difícilmente se les complica por varias cuestiones a ustedes. Me refiero a métodos 1, métodos 2, estadística 1, estadística 2 o las investigación de operaciones 1 y 2, ¿no? Efectivamente. Pero también este taller, eso va a ser un primer momento. Quizá ahorita el maestro Martín les va a platicar el temario, cómo van a trabajar, en qué consiste, pero también la idea es que ustedes no solamente se queden, ahorita voy a llamarle a ese nivel básico, sin desmeritar lo que ello implica, del conocimiento de matemáticas desde administración. Justo estamos aprobando o estamos revisando la aprobación de adecuación de sus programas de estudio y el objetivo es que también se le sume la parte financiera, es decir, este taller de matemáticas, por eso lo dejamos ahorita así abierto, pero que también sea para consolidar sus conocimientos financieros como todo administrador o administradora. Las necesidades son muy reales. Yo en particular me preocupa que ustedes, más allá de pasar las materias, tengan también este gran aprendizaje de pensamiento matemático, analítico y financiero para la toma de decisiones. No es fácil, no es sencillo, pero si les apasiona, creo que esto puede ser una gran habilidad que ustedes desarrollen en varios temas, ¿no? E invitarlos además también a participar a otros eventos que vamos a estar realizando con respecto también a economía, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, que este taller sirva como otro espacio educativo preocupados y para ustedes que puedan fortalecer sus conocimientos en el área de matemáticas, ¿no? Y quizá vean más tangible que matemáticas sí la necesitamos, sí es necesaria para la administración, quizá para una área funcional muy particular como es finanzas, como es procesos productivos, logísticos, ¿no? Sistemas de producción, distribución, e inclusive también nosotros que hemos impartido por ahí la UEA de planeación y control financiero, administración financiera, ahí es donde se toma quizá de forma más real el punto de equilibrio, el análisis de la línea recta, proyecciones de tendencias para presupuestos, para producción, ¿no? O comportamiento financiero totalmente. Entonces, esperemos que sea de su agrado, su interés. Me sumo a la felicitación al profesor Martín, al compañero Luis de maestría, que juntos se empezaron a diagnosticar esta necesidad que ya la teníamos ubicada nosotros, pero simplemente pues era como algún profesor o profesora pues, pudiera guiar esto. Para el próximo miércoles, sí, miércoles 14 de abril, se incorpora con nosotros un profesor del perfil financiero que también nos hace falta en la licenciatura, es actuario, y quizás se va a sumar a estos talleres de aprendizaje de matemáticas para administración para fortalecer sus conocimientos, ¿no? Entonces, espero que sea de mucha utilidad. Van a estar trabajando con el profesor Martín. A mí me hubiese gustado, encantado quizá darles algunas actividades, ¿no? Me apasionan las matemáticas, justo yo en la licenciatura que cursé en el estado de Oaxaca, en el segundo trimestre varios profesores me decían, oye, ¿por qué no te cambias a matemáticas aplicadas, ¿no? A la licenciatura como tal para empezar a hacer ahí pensamiento algebraico, cálculo diferencial e integral, pero bueno, por ciertas situaciones nos quedamos en ciencias empresariales ahí y pues ahorita en administración, ¿no? Pero me gustan, me fascinan ahí las matemáticas, a lo mejor en algún momento poderles compartir, pero también más allá de que ustedes empiecen a detonar, no solamente sea el profesor o la profesora, en este caso el maestro Martín,
sino también que ustedes a lo mejor empiecen a ubicar en ustedes mismos talentos o habilidades y que empecemos a replicar o a apoyar a nuestros compañeros alumnos. A veces es más fácil entenderle a nuestro compañero, a nuestra compañera, ¿no? Que al propio profesor. Entonces, ese es el objetivo de este taller. Vamos, les digo nuevamente, y con esto termino, vamos a sumar la parte financiera y económica, pero primero veamos las bases ahorita. Quizá ya el maestro Martín en el trayecto del desarrollo del mismo va a empezar a ubicar que a lo mejor no todos necesitan el mismo conocimiento de matemáticas que él va a impartir, sino se empiezan a hacer pequeños grupos, ¿no? De asesorías, quizá para matemáticas aplicadas directamente a economía, con ejemplos ya reales, o al área financiera. Bueno, es lo que les puedo decir, maestro Martín. Quedan en buenas manos. Cualquier duda, comentario, yo voy a estar atento tanto en redes sociales como en la parte del correo de la jefatura, ¿no? Muchas gracias, maestro Martín, y muchas felicidades y éxito en todo el trayecto. No, gracias, Aida, por todo el apoyo. Muchísimas gracias, doctor. También agradecemos a Aida, a Luis, que ya como comentó el doctor, pues les surgió la idea. Muy bien, el doctor se tiene una reunión, entonces pues le damos las gracias por todos los apoyos que pues, nos proporcionó toda la gestión y pues nosotros pues empezamos la clase. Muchas gracias, doctor. Gracias, profe. Éxitos, felicitaciones. Gracias. Pues muy bien, muchachos, pues vamos a ver rápidamente lo que es el curso. Aida, que nos está apoyando, muy seguramente ya les habló del curso. Nosotros vamos a repasarlo brevemente. Entonces, compartir la pantalla. Muy bien, dentro de nuestro taller de aprendizaje de matemáticas, lo que ustedes ya vieron es nosotros muy seguramente de la información que tenemos, ustedes son muy seguramente estudiantes todavía, hay otros que son egresados y nosotros tenemos esta necesidad porque somos administradores. Nosotros las matemáticas utilizamos los métodos cuantitativos, ya sea para diferentes áreas como mencionó el doctor, tanto para el área financiera como la investigación de operaciones. Necesitamos tener buenas bases de matemáticas y esto es como administradores para tomar buenas decisiones basados en lo que se le llama los datos duros. Entonces, la intención de este taller es retomar esos conocimientos. A mí me gustaría, antes de empezar con el taller, que ustedes me dijeran de qué trimestre son. Entonces, aquí dejo de compartir para poder verlos a todos. Entonces, empezaríamos por Iván. Iván, muy buenas tardes. ¿De qué trimestre eres o eres egresado? ¿Yo, profe? Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas Ah, no, ya tardes. está otra, mira. Sí. Gracias, perdón. Se podría decir que estoy cursando el quinto trimestre de la licenciatura y pues sí me han costado un trabajo, pues un buen trabajo las matemáticas, métodos 1 y métodos 2, exactamente. Muy bien, Iván. Entonces, pues muchas gracias. Entonces, de quinto trimestre de la licenciatura. Ahora tenemos aquí a Marvi Eduardo. Hola, bienvenido, Eduardo. De qué trimestre eres, perdón? Hola, profesor, buenas tardes. Yo actualmente estoy en el noveno trimestre de la licenciatura de Administración. Ok, entonces, eso es muy bueno. Seguramente tú ya estarás cursando en tu área de concentración. No sé cuál sería tu área, porque hay tres áreas de concentración. No, todavía no la estoy cursando, la voy a meter apenas en este trimestre, pero me voy a ir hacia el industrial. Perfecto, Ah, muy bien. ujú. Muy bien, Eduardo. Ahora tenemos a Elizabeth, Andrea Elizabeth. ¿Qué trimestre estás cursando, Andrea, por favor?
Ay, no sé ¿Hola? Hola, hola, ¿a ti sí te escuchamos? ¿Me escuchas? Sí, sí, Andrea. Algo lenta, pero bueno, yo estoy igual que Marvick, de hecho, somos compañeros de noveno, y Ok, pues también me pienso dirigir a promoción industrial. perfecto, muchachos. Entonces, bueno, para hacer esto un poquito más ágil, veo algunos conocidos, no crean que me estoy saltando a alguien, pero por ejemplo tenemos a René Rufio de alguna generación anterior. René, tú ya eres egresado, ya tú ya estás laborando, ¿verdad? Sí, buenas tardes a todos. Sí, doctor, ya nada más que andamos aquí repasando. Muy bien, René. Entonces, pues gracias por estar aquí, muchachos. Y bueno, no me estoy saltando a nadie, sino más o menos para ver que pues sí tenemos un grupo pues heterogéneo. Pues vamos a comenzar pues explicando primeramente qué es nuestro marco de referencia. Entonces voy a compartirles la presentación que tenemos por acá y vamos a empezar nosotros a hablar de los temas que veríamos. A grosso modo, aquí se pueden hacer ajustes. Generalmente nosotros lo que veríamos en una primera instancia sería 4 temas. El primero sería la línea recta y todas las aplicaciones, como ya mencioné a algunos de sus compañeros, generalmente métodos 1 y método 2 pues cuestan un poquito de trabajo por la razón que tenemos en algunos conceptos de álgebra. Pero aquí lo que vamos a hacer con estas aplicaciones de esta unidad es sobre todo evaluar el punto de equilibrio y la utilidad. Y en este caso veremos, una vez que nosotros tengamos como marco de referencia el punto de equilibrio, vamos a saber a partir de un sistema de ecuaciones simultáneas, vamos a poner un modelado. ¿Qué pasa cuando nosotros aplicamos un impuesto o cómo ajustar la oferta y la demanda cuando aplicamos un subsidio? Eso generalmente ese es el fin de esa aplicación. Después, para el tema 2, vamos a ver desigualdades. En esta parte es muy interesante porque esto nos enlaza con los temas de estadística. Generalmente, cuando tenemos la campana de Gauss, vamos a tener una distribución normal. Entonces nosotros tenemos ahí, a nosotros lo que nos interesa es el área bajo la curva. Pero si nosotros no tenemos el concepto de que es una desigualdad, ya sea de primer o de segundo orden, pues vamos a tener algunos problemas para poder identificar las regiones. Ahí las regiones pues son el área. Entonces esto es lo que veríamos ahí. Luego, dentro de las funciones elementales, además de ver la línea recta, nosotros veríamos lo que corresponde a las cónicas. En este caso veríamos la ecuación de segundo orden. ¿Y para qué nos serviría para qué nos sirve la ecuación de segundo orden? Bueno, con la ecuación de segundo orden nosotros podemos modelar lo que retomamos del tema 1. Nosotros en el tema 1 vimos el punto de equilibrio, pero hay en la vida cotidiana, ustedes, los que ya están trabajando pues ahora sí que en alguna empresa ven que las cosas realmente nunca son lineales, perdón, nunca son lineales. Entonces, generalmente se podría modelar por medio de una parábola. ¿Y esto para qué nos sirve? Nosotros, como empresa, la gente que va a entrar a una empresa, lo que quiere en la empresa es obviamente obtener utilidades. Y esas utilidades las va a tener por medio de los ingresos, pero a los ingresos tiene que restarle otros costos, como son los costos fijos, los costos variables. Entonces, con esto nosotros, con la parábola, nosotros vamos a poder ver de una forma analítica y también gráfica, que efectivamente podemos calcular cuál es la utilidad máxima de la empresa. Y también tendríamos otra, otro elemento importante. ¿Cuántas unidades? La pregunta sería, ¿cuántas unidades yo debo de producir para que mi utilidad sea máxima? Esto con el punto de equilibrio,
no lo podemos determinar porque el punto de equilibrio lo único que nos indica es que ese va a ser lo que debemos de producir y vender, pero nunca nos va a indicar cuál sería el óptimo. Entonces, con este acercamiento al modelado de la parábola, nosotros sí podemos determinar la utilidad máxima y las unidades que podemos tener. Además, podemos ir un poquito más allá. Inclusive nosotros podemos obtener una función de ingreso y podemos determinar, podemos fijar el precio con las unidades óptimas, es decir, para que no haya ningún desperdicio. Y todas las aplicaciones son muy seguramente los que ya están en trimestres más avanzados o ya están trabajando fuera, van a ver que esto pues es bastante real. Entonces el objetivo del taller es que sirva tanto para los jóvenes que están cursando o para los que ya son egresados. Y después en el tema de las funciones logarítmicas y exponenciales, vamos a ver pues cómo nos pueden simplificar, cómo nos pueden simplificar todas estas cuestiones. Porque en este caso la línea recta y la parábola, pues de alguna forma, pues modelan bien algunas situaciones, pero hay situaciones que ya no se pueden modelar. Ahí nuestra álgebra, pues ya no nos da para más, entonces tenemos que recurrir a las funciones logarítmicas. Primeramente tenemos que definir qué es la exponencial. Una vez que nosotros sepamos qué es la exponencial, entonces ya podremos definir lo que le vamos a llamar la función inversa, que es el logaritmo de una función. Y esto sería a grosso modo, y ya dependiendo de cómo vayamos avanzando, nosotros podemos modificar este temario. Muy bien, muchachos, entonces, pues no sé si hay alguna pregunta para contestarlo ahorita y después ir avanzando ya en la primera presentación. No, de mi parte no. Muy bien, muy bien. Entonces, me voy a regresar aquí me voy a regresar aquí aquí otra vez nuevamente para ver pues qué vamos aquí nosotros. Muy bien, entonces aquí nosotros ya estamos. Muy bien, muchachos, entonces vamos a empezar con nuestra presentación, que ya la tenemos, pero pues disculpen un poco el ruido ambiental, pero bueno, entonces vámonos primeramente con nuestro marco de referencia. Nuestro marco de referencia va a ser pues el plano cartesiano. Nosotros en administración vamos a trabajar en dos dimensiones. Pues plano se puede ir a tres dimensiones. Entonces vuelvo a compartir la pantalla, vuelvo a compartir la presentación y vamos a recordar lo que nosotros ya de alguna cosa, de alguna forma, pues ya conocemos. Entonces nuestro marco de referencia es el plano cartesiano. Y en este caso, pues el plano cartesiano fue enviado por René Descartes hace como, si no me falla la memoria, hace como casi 500, 400 años, por ahí así. Y lo que él quiso, pues, es de alguna forma referenciarlo. ¿Y esto para qué nos sirve? Nosotros, cuando vamos a visitar algún amigo que ya se cambió o simplemente cuando vamos la primera vez a su casa, pues lo que hacemos es que nos dice, pues dame la dirección, cómo puedo llegar. Entonces, pues lo que hacemos es que le damos la dirección y lo que realmente nosotros estamos dándoles serían pues las coordenadas, es decir, los desplazamientos que son necesarios para poder llegar a su hogar.
o a su nuevo hogar. Entonces, la idea de René Descartes fue tener nuestro plano cartesiano y dividirlo en 4 cuadrantes. En este caso, de los cuadrantes, tendremos el primer cuadrante. Entonces déjenme aventar la pluma. Tenemos 4 cuadrantes y lo hizo de esta forma. Este es el primero y los desplazamientos del punto. Aquí hay que recordar un poquito, el punto solamente se puede mover en una sola dirección, ya sea en X o sea en Y. No puede moverse, no puede ser, no lo puede hacer como nosotros. Él solamente ve una dimensión y pobre punto, porque pues el único que ve. Entonces puede caminar aquí sería sobre esta, y el único que ve no ve nada. Entonces le decimos que él avanza sobre la horizontal o el punto avanza sobre la vertical. Entonces dijo, los movimientos posibles del punto para el primer cuadrante es que sobre el eje de las X, que nosotros le vamos a llamar abscisas, sobre el eje de las 10, que le vamos a llamar ordenadas, tanto X en el cuadrante como el movimiento en Y es positivo, mientras que en el segundo cuadrante lo definimos de esta forma. El desplazamiento de X es hacia la izquierda o es negativo, y el desplazamiento sobre el eje Y va a ser es positivo. Después, en el tercer cuadrante, vemos que los desplazamientos que tiene sobre el plano pues van a ser solamente hacia la izquierda y hacia abajo, si nosotros lo podemos ver de esa forma. Después, en el cuarto cuadrante, el punto se puede ir solamente a la derecha y puede bajar. Entonces, cualquier punto contenido en este cuarto cuadrante es el único que puede hacer. Bueno, entonces aquí ya tenemos nosotros un marco de referencia, y con ese marco de referencia ya nosotros podemos pues empezar eh, a tomar por las distancias, porque una vez que ya tenemos una referencia, una de las preguntas importantes es, eh, bueno, de un punto determinado A, por ejemplo, de nuestro hogar a nuestro trabajo o al hogar de alguno de nuestros conocidos, por lo que, o simplemente cuando salimos de vacaciones. Nosotros queremos salir de la Ciudad de México o el Estado de México, depende de donde estemos, y queremos ir a ese destino. Entonces, una de las preguntas que nos van a hacer, o que nosotros mismos nos vamos a hacer, es pues cuál es la distancia, cuál será la distancia. Ahora pues es muy fácil, gracias a nuestros móviles. En estos móviles nosotros ya tenemos pues GPS, y pues con la ayuda de toda la cartografía que tiene Google, pues lo determina muy fácilmente. Pero nosotros vamos, todo lo que tiene estas aplicaciones móviles, pues todos tienen su fundamento en esta geometría analítica. Entonces, para saber ahora cuál sería la distancia de un punto que le vamos a llamarle un punto A, en este caso, este punto A va a tener un primer desplazamiento, un primer punto, va a estar en cualquier lado, en cualquier cuadrante, no importa donde esté. Entonces, donde se ubica, pues tendríamos ahí ese punto. Después tenemos otro punto B, que sería, que tendría las coordenadas arbitrarias x2 y y2. Y lo que queremos ahora es, pues, encontrar cuál es la distancia. Entonces, esa es una de las preguntas que nosotros todos tenemos. Bueno, entonces lo que debemos de recordar es que la distancia pues sería precisamente del punto A al punto B en esta dirección. Y en un plano, ¿cómo lo determinamos?
pues nosotros debemos de recordar solamente que los puntos solamente se pueden mover en una dirección. Es decir, si este es nuestro inicio, yo debo de desplazar el punto de x1 hacia el punto 2. Entonces aquí voy a tener un desplazamiento de x1 hacia x2, es decir, realmente esta va a ser mi distancia sobre el eje horizontal o el eje de las artistas, mientras que en el eje vertical mi desplazamiento pues va a estar determinado simplemente por la diferencia del punto final menos el punto final. Y si nosotros nos acordamos del teorema de Pitágoras, ustedes ven realmente que si yo esta figurita que está en colores, yo la extraigo del plano, entonces lo que nos queda es algo así. Aquí voy a tener un desplazamiento de este estilo, que va a ser un cateto, y luego el otro desplazamiento va a ser de esta forma, mientras que la distancia que yo quiero, que es esta que está aquí, va a quedar determinada. Entonces vean que aquí se forma un ángulo recto, y lo que tendremos ahí es el teorema de Pitágoras. Entonces el teorema de Pitágoras, que nos dice que el lado más largo de la diagonal o la hipotenusa es igual al cuadrado, siempre y cuando, esto es válido siempre y cuando sea un triángulo rectángulo. Entonces es ahí lo que nos quedaría. Bueno, entonces, llevando esta misma idea del teorema de Pitágoras hacia nuestro plano de referencia, lo único que tendríamos que hacer es eh, igualar cada uno de los términos. Por ejemplo, la distancia es prácticamente c, pero aquí me dice que c voy a sustituirla, me va a quedar como d al cuadrado. Después este primer cateto me va a quedar como la diferencia de estas longitudes sobre el eje x, y luego lo que tendré que sumar es el desplazamiento vertical o la elevación sobre el eje y. Entonces de esta forma nosotros pues podamos encontrar la distancia en cualquier punto. Ahora, pregunta jóvenes y egresados, por la distancia en la vida cotidiana, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? Positiva. Muy bien, es Positiva. positiva. Perfecto, entonces, con esta razón estamos viendo que si nosotros fuéramos pues muy estrictos en la matemática, esto realmente tiene dos raíces. Esto es más menos la distancia. Como la distancia tiene que ser positiva, entonces lo que hacemos es que nos olvidamos y solamente dejamos nuestra longitud que va a ser positiva. Entonces, una vez aquí, lo que hemos visto son dos cosas. Una, cómo plantear nuestro plano de referencia, y dos, cómo calcular la distancia entre puntos. Entonces, una vez que nosotros ya sabemos esto, pues vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación. Ahí en la literatura ven algunos de los textos. El que estamos utilizando ahorita es el de AIRA, el de matemáticas aplicadas a la economía y a la administración. Hay otros más. Entonces vamos a hacer uno de cada uno para hacer esto más. Yo hago uno, ustedes hacen uno y vamos comparando. Bueno, entonces vamos a realizar este primer ejercicio.
en vista de que nosotros ya tenemos nuestra fórmula. Aquí lo que nos dice el enunciado es lo siguiente. Cada una de estas parejas de puntos nos pide determinar cuál es la distancia. Entonces lo que hacemos es que para resolver el 3 vamos a hacer lo siguiente. En este caso voy a pintar otra vez la fórmula. Es x2 menos x1 al cuadrado más la elevación o el desplazamiento en y. Y lo único que tengo que hacer es ubicar los puntos. Ahora, ustedes se pueden preguntar cómo la debemos de tomar. Por ejemplo, para este ejercicio en 3, lo que voy a hacer es el punto A y el punto B. Generalmente lo que nosotros hacemos es la distancia de A a B, y prácticamente esto es un elemento B, lo voy a tomar como punto final y ya como el punto inicial. Y no importa si, y otra pregunta que ¿habría algún inconveniente en que yo tomara la distancia de B a A? Pues no. Yo diría que no. No, no, ¿verdad? Es la misma ¿Por qué distancia. razón? Es la misma distancia. ¿Y por qué razón? Porque tengo los cuadrados. Entonces, si yo lo tomara en sentido opuesto, me daría un número negativo, pero al elevarlo al cuadrado me va a quedar un número positivo. Entonces, lo único que O sea, hacemos, es lo mismo, da el mismo resultado. sí da el mismo resultado. O sea, si yo, por ejemplo, tomo de A a B o tomo de B a A, me va a dar el mismo resultado. Aquí esto se vale porque no importa los elementos que yo tome. El elemento que yo tome, si yo lo tomo pues de alguna forma a la izquierda, el cuadrado, lo que hace es que me lo regresa nuevamente a la derecha, y nosotros hemos dicho que las distancias siempre van a ser positivas. Muy bien, muchachos. Entonces, pues lo único que tenemos que hacer aquí pues es sustituir. Entonces decimos que tomamos el primer punto, que es 2, y le restamos la abscisa, que es 4, lo elevamos al cuadrado. Luego lo que hacemos es que tomamos el punto final, que es 0, y el siguiente, que es menos 1, pero aquí hay que tener mucho cuidado con la regla de los signos. Entonces vemos que sería menos 1, menos por menos, me daría en este caso un número positivo al cuadrado. Entonces ahí ustedes pueden verificar que lo estamos haciendo ahí. Tomamos primero con luego tomamos el 0, y aquí menos por menos es más. Y aquí lo que obtendríamos sería 2 menos 4 me va a dar menos 2, pero me va a dar un menos 2 al cuadrado. Y con este que tenemos, nos tendríamos nada más 1. El 1 lo elevamos a la potencia par o impar, siempre va a ser el mismo 1. Entonces, en este caso tendríamos 4, menos 2 por menos 2, menos por menos me da más, es 4 más 1 me da 5. Entonces, en este caso, pues nos está dando esta distancia, que sería prácticamente raíz de 5. Muy bien, muchachos. Entonces ahí tendríamos este primer ejercicio. Ahora, lo que podríamos hacer para hacer esto un poquito más ágil es, bueno, yo la presentación se las voy a compartir, al igual que la diapositiva. Entonces ahora lo que yo les propongo es que ustedes resuelvan el 6 y me digan qué obtenemos, ¿sale? Les damos unos minutitos y ahorita aquí lo resolvemos. Este es un ejercicio interesante porque ahora, en lugar de tener el par ordenado, voy a tener un número cualesquiera con un número. Entonces vamos a realizar por favor ahí el 6 y ahorita lo comentamos.
Y aquí es mi micrófono. El resultado nos queda como una ecuación. Sí, nos queda como una ecuación. Ahí vamos a ver quién. Ah, Iván, ¿verdad? Iván. Sí, Muy bien, yo, Iván. ¿Cuánto te dio tu resultado? pues sería raíz cuadrada de 2b menos 2ab más 2a. Ok. Ok, entonces vamos a resolver el enunciado tal y como está. Entonces, nuevamente vamos a ocupar nuestra formulita y aquí como ya está, lo único que vamos a hacer es sustituirla. Entonces, en este caso, pues lo vamos a hacer. Entonces, aquí le vamos a poner instancia 1 y instancia 2 para separarlos. Entonces, vamos a sacar el radical y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si este es mi punto, vamos a ponerle aquí, porque son muchas veces y muchas veces, para no confundirnos, vamos a ponerle aquí I de punto inicial y F de punto final. Entonces, el segmento que vamos nosotros a construir va a ser de I a F. Entonces, ahí está. Ya tenemos nuestra referencia. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar primero los números que nos corresponden a, las abscisas. Entonces, el punto final es B y luego el punto final es A. Y luego lo que hago es que lo elevo al cuadrado. Ahora, este desplazamiento sobre el eje horizontal o sobre las abscisas. Y ahora tengo que ver la elevación que tuvo respecto a Y. Entonces, en este caso voy a tener 2 menos 2 y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces vemos aquí que 2 menos 2 es 0 y el 0 elevado al cuadrado pues sigue siendo 0. Entonces lo único que lo único que nos queda aquí pues es prácticamente b menos a al cuadrado. Pero aquí nosotros debemos de acordarnos de la ley de los exponentes, que si yo tengo un número diferente de 0 elevado al cuadrado y al mismo tiempo lo elevo, le saco la raíz, pues lo que vemos es que la potencia con el radical se anulan y lo único que tendríamos sería el desplazamiento de b menos a unidades. ¿Y qué significa esto? Si nosotros lo graficáramos, veríamos
que pues prácticamente solamente hubo desplazamiento sobre el eje horizontal, es decir, tenemos nuestro plano de referencia, lo vamos a graficar, solamente el desplazamiento fue de esta forma. Partimos del punto, vamos a graficarlo del punto A hacia 2 unidades. Esto sería nuestro primer punto, el inicial. Y luego lo que hicimos, esto es A, por llamarle de alguna forma. Aquí está el 2. Y luego el siguiente punto lo que hicimos es que nos desplazamos de B hacia el mismo punto 2. Entonces realmente lo único que hicimos es que el desplazamiento lo hicimos solamente sobre el eje horizontal. En la elevación nos quedamos en el mismo lugar. Por esa razón nos queda de esa forma. ¿Alguna pregunta, grupo? Yo sí tengo una. A ver. Bueno, es conforme a la fórmula. En la diapositiva anterior había puesto distancia al cuadrado y aquí puso solamente distancia así normal. ¿Eso ¿a qué se debe? Es que Esto a qué se debe es que en la diapositiva me voy a regresar. Es que eso está mal. Qué bueno, qué buena observación, porque lo que hicimos aquí es que por el teorema de Pitágoras teníamos esto, pero lo que hago aquí es que esto originalmente venía así, pero aquí lo que yo no hice fue sacarle el radical. Entonces esta con esta nada más nos quedaría, muy buena observación, nada más nos quedaría la pura D. Ah, ok, sí, es que yo decía, ¿por qué No, uno al cuadrado y el otro normal? Pero ok, sí, gracias. muy bien, muchachos. Entonces, de aquí no tienen ninguna pregunta sobre este ejercicio. Este es uno de los que pues luego se les pone a los jóvenes eh, eh, para que prácticamente el concepto lo lleven, y no importa lo que no importa lo que tengamos aquí. Inclusive en lugar de 2 le podemos haber puesto, no sé, X y los tendrá que dar el desplazamiento. Muy bien, vamos a otro ejercicio, que es uno de los que pues tenemos que ir repasando. Aquí lo que vimos, primeramente recapitulando, es nuestro plano de referencia. ¿Cuántos cuadrantes tenemos? 4. Después, cómo podemos ubicar cada punto en cada cuadrante. Después determinamos la distancia, cómo calcular, llegamos a la deducción de la fórmula de la distancia. Y ahora, con eso en mente, lo que vamos a hacer es determinar, un punto. En este caso, nuestro enunciado nos dice que la ordenada de un punto es 6. Entonces vamos a ir analizando este punto. Este punto le vamos a llamar A. Entonces nos dice la ordenada de un punto cualesquiera es 6. Ahí está. Pero aquí nos está faltando algo. Y su distancia al punto que le vamos a llamar arbitrariamente B, que va a ser 3,2. Tenemos que calcular, porque nos dice que su distancia pues son 5 unidades. Entonces vean, volvemos a releer el enunciado. Aquí nos dice que tenemos la ordenada. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que conocer es la abscisa del punto, porque no la tenemos. Lo único que tenemos es el punto a donde está dirigida y la distancia que tiene. Entonces, ¿cuál sería una forma para resolverlo, muchachos? Más bien grupo, porque es que tenemos aquí de todos. Tenemos licenciatura y egresados. Incluir en la ecuación, y lo que tendremos que hacer sería despejar
el valor que nos está faltando. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es recurrir a nuestra ecuación. Entonces, aquí nuevamente la vamos a escribir. Tendremos esta diferencia, que es el desplazamiento sobre la horizontal más la elevación sobre la vertical. Muy bien, entonces ahí lo que tendríamos. Y con esta fórmula de la distancia entre dos puntos, lo que hay que hacer es nada más sustituir. Entonces, por ejemplo, la distancia nos dice que es 5 y nosotros vamos a decir que la distancia va a ser B. Este B que tenemos aquí va a ser el punto final y el otro va a ser el punto inicial. Entonces, con eso en mente hacemos lo siguiente. Vamos a ver qué nos conviene más, porque aquí lo importante es que nos quede como positivo. Entonces, vamos a decir que A es el punto final. ¿Por qué razón? Para que la X me quede como positiva. De todos modos, si lo hacemos a B como punto final, nos va a quedar igual, pero vamos a tener más signos negativos. Entonces aquí lo que tratamos de hacer es primero echar un vistazo y ver qué nos conviene. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es restar de esta forma. Voy a decir que X es el punto final, entonces lo que hacemos es que tenemos a X aquí y luego lo que voy a hacer es que la voy a restar Narcisa. Entonces, aquí me acuerdo de la fórmula que tengo un menos, con un menos se me hace más, lo elevo al cuadrado y luego tomo el siguiente, que van a ser 6 unidades y le voy a restar 2. Ahí la tenemos. Y ya pues lo único que tengo que hacer es pues desarrollar el álgebra. Entonces en este caso tendremos 5. Aquí tendríamos, acuérdense que aquí tenemos un producto notable. En este caso el producto notable es x cuadrada más el doble del producto del primero por segundo, que en este caso es 6x más 9. Y lo único que le tendría que sumarle es la diferencia que tengo aquí. En este caso tengo 6 menos 2 me da 4. 4 al cuadrado son 16. A esto lo vamos a simplificar. Acuérdense de todos los términos semejantes. Esto me queda tal y como está aquí. Y esto lo que tendríamos sería un 25. Y ahora, hasta ahí llegaríamos, muchachos. ¿Qué es lo que nos faltaría qué es lo que debemos hacer para eliminar el radical? Porque el radical ahí Elevar a está ahí. elevar a más cantidades al cuadrado. Muy bien, vamos a elevar cada una de las unidades al cuadrado. Y lo que hacemos es de esta forma. Entonces, pues la primera nos quedaría 5 al cuadrado, es 25. Y como esta es una expresión, todo este trinomio es una expresión, pues prácticamente la potencia como es par y la raíz como es par se nos elimina y lo único que nos queda es nada más nuestro trinomio y ya con eso eliminamos nuestro radical. Aquí lo único que cambió pues fue que eliminamos los radicales. Ahora bien, ¿qué debemos de hacer? Nosotros nos enseñaron en la universidad, los profesores de métodos, que pues, todo esto lo tenemos que dejar todos, todos los términos a la izquierda. Entonces, en este caso lo hacemos. Aquí lo que hacemos es que aquí le vamos a sumar un menos 25 y aquí también le vamos a sumar un menos 25. De tal suerte que aquí lo único que quiero que quede es que me quede la expresión tal, una ecuación de segundo orden. ¿Y por qué es una ecuación de segundo orden?
porque lo estamos viendo en el término de x cuadrada. Entonces, si hacemos esto, me queda lo siguiente, x cuadrada más, más 6x igual con 0. Si tengo 25 menos 25, pues esto es 0 y aquí esto es 0. Entonces aquí me quedó pues esta ecuación. Ahora, nosotros vemos que es una ecuación de segundo orden, pero le falta un término. Entonces, El trinomio, ¿no? esto podríamos hacer dos cosas. Una es a computar el trinomio cuadrado perfecto y la otra es factorizarla. Y creo que la más fácil es factorizarla. Entonces, tendríamos x más 6 igual con 0. Entonces, en la factorización vemos que hay dos raíces. Tenemos una x1, tenemos una x2. Y entonces vemos que la primera raíz que nos da es que x1 sea 0. Y la segunda es que x2 sea igual a menos 6. Porque estas dos raíces son las que satisfacen a nuestra ecuación de segundo orden. Entonces, con esto en mente, podemos determinar lo siguiente, que tengo un punto A en donde yo quería determinar la abscisa o la X. Entonces, este punto A es 0,6. Y la segunda solución es que yo voy a tener otro punto, pero primo, que va a ser menos 6,6. Es decir, cualquier punto, el A o A', cuando yo calcule la distancia a este punto, me va a dar 5 unidades sobre el plano cartesiano. Ahora sí, muchachos, preguntas. Yo no tengo pregunta, pero sí desde... O sea, sí me quedó claro, pero es más así como de a partir de la factorización. La factorización. Sí, a partir de ahí fue como que se fue muy rápido. No, entonces ustedes díganme, Martín, que ustedes cuando me vayan así rápido me dicen, a ver, Martín, detente. Entonces vamos a agregar una hojita aquí para explicar esta parte. Entonces, esto lo vamos a hacer aquí. Entonces lo que tenemos aquí es x cuadrada más 6x igual con 0. Una de sus compañeras por ahí escuché que pues esto lo podríamos hacer completando el trinomio cuadrado perfecto. Y esto viene de esta idea. Si nosotros tenemos estos términos tal y como están, aquí como pueden ver, solamente tengo el término de A, que sería 1. Aquí lo vamos a irlo comparando de A con el de A, y luego el de B que sería 6 con el C, y aquí vemos que nos estaría pues faltando la C. Podríamos hacer el trinomio cuadrado perfecto, pero eso sería trabajar de más. Entonces una de las cosas que podemos hacer es factorizar. Entonces vemos que aquí tenemos un elemento cuadrático y aquí tenemos un elemento solamente lineal o en X. Entonces aquí lo que podemos hacer es esto. Nos acordamos de nuestros cursos y nada más lo que hacemos es que empezamos a factorizar nuestra ecuación de esta forma. Esto sería la factorización, que es la que tenemos ahí. Y como veo que es una ecuación de segundo orden, esta tiene dos raíces. Entonces, a partir de aquí, vamos a empezar a simplificar. Por ejemplo, lo que hago aquí es que le igualo con 0 para, aquí le voy a poner x1. Aquí le voy a poner x1. Y yo lo que quiero hacer es despejar a x1. Entonces, lo que debo de hacer es que este x más 6, voy a aplicar el inverso aditivo, perdón, el inverso multiplicativo tanto a la izquierda como a la derecha.
de esta forma. Entonces, este término x más 6 entre x más 6 se me hace 1 por la unidad. Después, en lo que tengo a la derecha, que es 0 más x más 6, esto se vuelve 0. Entonces aquí la primera raíz se me hace 0. Ahora, ya vimos la x1. Pero tengo ahora la siguiente raíz, que la voy a llamar x2 igual con 0. Esta la trato como si fuera una variable, y lo que hago es que voy a dejarla, la voy a despejar. Entonces lo que hago es que despejo aquí entre x y aquí despejo entre x. Si hacemos esto, nos queda 1, 0 entre x es válido, nos queda un 0. Y luego x más x2 más 6 se me hace 0. Ahora, tengo que buscar un número que satisfaga esta suma algebraica. La única opción que tenemos en este caso es sumarle el inverso aditivo en ambos términos. Es decir, aquí tengo un 0 y aquí tengo un menos 6. Y lo que tenemos aquí es que tengo 6 menos 6 es 0. Y lo único que me queda es x2. Entonces, esta es la otra solución. Es decir, tenemos esta y tenemos esta. Nosotros, muy seguramente, algunos de nuestros profesores de métodos, en algún momento, pues nos hizo alguna observación o nos regañó, porque lo que nosotros hacemos es que decimos, es que si está sumando pasa restando, o si está restando pasa sumando. Entonces, muy seguramente por ahí nos dijeron que los números, muchachos, no me lo tomen a mal, los números no tienen patas, los números no pueden caminar. Lo único que tenemos que hacer es aplicar las propiedades. Esto que estamos haciendo en negrita se llama el inverso aditivo cuando es una suma. Es decir, tenemos que sumar el número negativo, y en el caso que tengamos una multiplicación, tenemos que tomar el inverso multiplicativo. Entonces, no sé, para el joven, discúlpeme, es que no tengo la voz del hablante. Ya con eso despejamos tu duda. Es que no sé, alguien lo sabrá, pero como no tengo aquí, mi equipo es muy pequeño. Aquí Entonces, bueno. estoy. Héctor, muy bien, Héctor, ya te Sí, visualizamos. No sé, Héctor, ya se quedó así, quedó una duda clara. sí, ya, bueno, ya sé de dónde salieron. Perfecto, Héctor, muy bien. Bueno, entonces, ¿alguien más que tenga alguna pregunta, muchachos? Profe, yo. A ver, Entonces, eso que hizo buscando, o sea, creo que es un poco fácil porque pues sabemos que si es con menos 6 da 0 y también todo número multiplicado por 0 da 0, sí nos va a dar 0. sí. Pero, entonces, dice que se llama aditivo, ¿qué? Por ejemplo, si tenemos nuestra suma, si tenemos Ajá. una suma, por ejemplo, aquí voy a poner una hojita nueva, porque luego, si escribimos ahí, ya no se entiende nada. Entonces, déjenme ver aquí. Vamos a agregar una hoja nueva diapositiva. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a hacerlo así en general. Vamos a suponer que nosotros ya, de alguna forma, pues ya tenemos nuestra ecuación, simplemente para despejar. Entonces tenemos aquí, en este caso, x más a, y en este caso ya es igual a b. Entonces, lo que nosotros hacíamos, pues era muy fácil, ¿no? Decíamos, si queremos despejar a la x, pues nada más lo que tengo que hacer es que la x está sumando y decimos que la x pasa restando. Pero yo les digo que los números no tienen pies, no tienen patitas, no tienen llantas, y no podemos hacer eso. Lo que sí podemos hacer es que en la suma, si tenemos nuestro número, nuestra variable, lo que vamos a hacer es que vamos a ver quién es esa a. Lo que vamos a hacer ahí es que le vamos a restar su inverso. ¿Por qué razón? Porque en todo número real, si es a diferente de 0, tiene su inverso. Y ese inverso lo que va a hacer es que ese inverso aditivo se llama inverso aditivo porque tenemos una suma. Entonces, si nosotros le aplicamos el inverso aditivo,
eso lo hacemos cero. Entonces, acuérdense que en una ecuación yo debo de modificar ambos términos. Entonces, en el término que está independiente a la derecha, lo que hago es que debo de restarle el mismo número. Y es lo que nosotros hacemos, pero pues nosotros pues ya somos universitarios y aplicamos la propiedad del inverso aditivo. Ahora, esto es el inverso aditivo. Ahora, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, voy a ponerle alfa de una x que es igual a una c. Nosotros, pues yo también me culpo que yo también cuando fui estudiante decía, pues si está multiplicando, pasará dividiendo. Pero lo que vamos a hacer formalmente es aplicarle el inverso multiplicativo. Entonces, el inverso multiplicativo lo que hacemos es que nos fijamos quién está multiplicando a nuestra variable. Y lo único que hacemos es que, si vemos que es alfa, lo único que hacemos es que la vamos a dividir de esta forma. Entonces sabemos que si alfa multiplica y alfa divide, lo único que me queda es mi variable y lo que tengo aquí sería un número fraccionario. Ahora, ¿cuál es la razón de aplicar las propiedades de números? No es que queramos hablar en forma pues muy estricta, sino lo que nos va a servir ustedes mismos, los egresados, cuando, por ejemplo, los que se fueron a sistemas financieros, muy seguramente su profesor de finanzas le dijo, vamos a sumarle un cero a la ecuación o vamos a sumarle un uno. Entonces, si nosotros no manejamos los términos, estos términos, pues vamos a tener algunas dificultades cuando nos diga nuestro profesor o profesora, dice ustedes llegaron a noveno o a décimo trimestre y ustedes ya saben todo de matemáticas y esa es la problemática, muchachos. Entonces, eso pues nos puede causar algún problema. Bueno, no sé si la compañera, perdón que no tenga aquí a los hablantes, pero no sé si ya quedó claro. Sí, profe. Bueno, creo que voy a checar como estas propiedades. O sea, sí, digamos, como usted dijo, pues nos enseñan como pues si está multiplicando, pasa dividiendo, suma pasa restando, y pues se quita de la igualdad, ¿no? Pero quizás sea más fácil para nosotros después entender como las dos partes, así como nos lo está diciendo. Muy bien, Fabiola, muy bien. Bueno, entonces les voy a proponer aquí un ejercicio que es prácticamente idéntico al que tuvimos aquí y ahorita lo comparamos. Eh, entonces vamos a ver qué nos dice. Nos dice la abscisa de un punto es 2 y su distancia a un punto que está ubicado en el plano 3,7 es raíz de 5. Nos pregunta ahí, encuentre la ordenada al punto. Entonces nos tomamos unos minutos muchos para que ustedes lo planteen y ahorita damos la solución.
Oiga, profe. Creo que no. Yo sí. Ahí está. Ahí está. Yo llegué ya al punto en el que tengo la factorización, Ok. pero no sé qué hacer después. Perfecto. Entonces vamos a seguir a su compañero. Sí, profe, igual. Muy bien, entonces vamos a seguir a su compañero que muy seguramente voy a pintar aquí rápido la fórmula y muy seguramente ahorita lo alcanzamos. Entonces ya sabemos que aquí son nuestros desplazamientos. Y2 menos y1 al cuadrado. Entonces aquí tendríamos que tenemos nuestra raíz de este estilo. Y luego tendríamos en los puntos, primero tenemos que poner el punto, ¿no? Que es, en este caso, este punto corresponde, la abscisa de un punto es 2 y esto es y, ¿no? Entonces es lo que tenemos. Bueno, entonces vamos a ver qué nos conviene más. Bueno, nos conviene tomar más este como final, este como final y este como inicial. Por decir, no digo, de todos modos nos va a dar lo mismo, pero lo que nosotros pues, tenemos que hacer es que debemos de trabajar lo menos posible. Entonces en este caso tendríamos 3 menos 2 al cuadrado más y, que es la que queremos encontrar. Nos acordamos, ¿verdad? Que menos por menos, ¿cuánto es? Más. Entonces ahí tendríamos esa expresión. Esto nos va a dar 5. ¿Esto cuánto nos da, muchachos? 3 menos 2 nos da 1. 1 al cuadrado es 1. Y aquí aplico el producto notable, que es y cuadrada, más el doble producto del primero por segundo es 14 y más 49. Y ahorita ya vamos a alcanzar a su compañero. Entonces esto lo acomodamos. Esto nos da 14y más 50. Entonces, si nos quedó, a ver, por favor, su compañero y su compañero creo que ya llegaron hasta este punto. Chequen por favor si estamos igual. ¿Vale? Ya llegué a esta parte. Muy bien, Ya llegamos a lo esta parte. terminé. Ya lo terminó, muy bien. Bueno, entonces ya vamos a desarrollarlo. Entonces, ¿qué debemos de hacer aquí, muchachos? Pues elevar todo el cuadrado. Nosotros le elevamos. Entonces, esto nos queda pues, prácticamente un 5. Y esto nos quedaría nada más nuestro trinomio. Y lo que tendríamos que hacer ahí, pues ya es escribir nuestra ecuación. Ya todos estos pasos ustedes ya nos dominan muy bien, entonces nos quedaría, aquí la voy a restar 5. ¿Cuánto nos quedaría aquí, muchachos? 45, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces aquí en este caso pues tenemos la ecuación completa. Ya no está tan fácil para poder pues desarrollarla, pero podemos ocupar dos formas. Una de ellas es factorizarla y la otra es ocupar la ecuación general. La ecuación general la vamos a ocupar cuando no podemos factorizarla. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a abrir dos paréntesis. Aquí tengo uno, aquí tengo el otro. Y luego ver cuáles son las posibilidades de tener 45. Entonces para tener 45 nos acordamos que es 9 por 5. Y checamos. La primera me da y cuadrada, la siguiente me da 5y, 5 más 9 me da 14 y 9 por 5 me da 45. Y esto que tengo lo igualamos a 0. Entonces la primera solución la igualo con 0. Y aquí me da y1 que es igual a menos 9. Y de la misma forma procedemos con la 2. Y en este caso y2 es igual a menos 5. Entonces, a este punto tenemos dos alternativas. El primer punto le vamos a llamarle beta. Entonces es 2, menos 9
y beta prima va a ser el mismo punto con la abscisa 2,-5. Entonces tenemos dos posibilidades, de tal suerte que al punto que tenemos aquí, que es 3,-7, cualquiera de los dos nos va a dar la distancia radical de 5, y aquí le ponemos unidades, 5 unidades. Entonces, una de sus compañeras ya lo tenía aquí en el chat, ¿no, muchachos? A ver, por aquí vi su compañera que Andrea son las soluciones que nos da. ¿Preguntas, muchachos? Aquí la vamos guardando. O sea que podemos poner cualquiera de esas dos B, ya sea B' o B normal. B prima, y nos va a dar la distancia a este punto que está en rojo, nos va a dar una raíz de 5. Yo ya hice la comprobación, profe. ¿Y qué tal si te da lo El mismo? punto que da es el 2,-9. Ese es el que satisface a raíz de 5. Perfecto, muy bien. Entonces esto es que su compañero ya hizo la comprobación y ese es el punto que nos satisface. Muy bien, muchachos. Entonces, pues antes de continuar, se me olvidó que todos tenemos acceso a un aula virtual. Entonces, no sé si por ahí algunos ya entraron. Entonces, déjenme, bueno, la estoy abriendo y ahorita les comparto la pantalla. Entonces, en esta aula, nosotros podemos ingresar, y lo que vamos a hacer ahí es que vamos a hacer algunos ejercicios. Digo no todos porque y si son todos, pues adelante. Entonces ahorita les comparto la pantalla. Voy a dejar de compartir lo que tengo en PowerPoint. Dejen que cargue la red y ahorita les comparto esta pantalla que nosotros ya la licenciada Nayeli, que pues que es la que se encarga de, pues, de darnos los accesos. Ya seguramente ya todos lo tienen. Entonces hay muchísimos ejercicios. Primeramente, pues el sílabus o plan de trabajo es como nosotros vamos a ir viéndolo. Lo podemos modificar para irnos adecuando a las necesidades que tiene el taller. Y entonces generalmente tiene esa estructura. Hay un video que nos sirve como introductorio para ir reforzando. Después viene un extracto del libro que ya vi que uno de sus compañeros ya subió el texto completo. Aquí lo que tenemos es una fracción del libro, y solamente son problemas puntuales, por ejemplo, sobre el plano cartesiano. Y luego lo que tendríamos aquí, pues es una actividad automatizada. Esta actividad automatizada sería muy bueno que la realizara. ¿Por qué razón? Porque ahí nosotros, yo pienso que son insuficientes los ejercicios que nosotros hacemos aquí. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es que vamos a ir pues de alguna forma reforzándonos. Y otra cosa que tenemos por ahí que no mencionamos, es que todos tienen derecho a una constancia. A ver, Iván está levantando su mano. Te escuchamos, Iván. Gracias, profesor. Yo tengo una duda. Si no podemos ingresar al aula virtual, bueno, es que no me aparece el curso. ¿Tengo que buscarlo, así muy bien, o aparece en la página principal? Muy buena pregunta,
Iván, Aida es nuestra profesora asistente. Entonces, lo que debemos de hacer es nada más para ingresar es escribir la matrícula y la clave. Entonces, déjenme ahorita, voy a contestarle un correo y una vez haciendo eso, los va a directamente a llevar al aula. Entonces, déjenme ver aquí. Lo que me quiero salir es del aula para que ustedes vean cómo está aquí esto. Entonces, me voy a salir, voy a empezar. Esto es, si, eh, si tú ya estás, ahorita te buscamos, digo, puertos para todos. Por ejemplo, para poder accesar al link, ahorita lo vamos a compartir, es más, lo vamos a compartir de una vez y después lo vamos a compartir. Mejor lo vamos a compartir en el chat, porque al acabar la sesión, pues se va a borrar. Entonces, ahorita esta información se las mando vía chat, vía WhatsApp. Entonces, una vez que tú entras a la dirección, te va a preguntar que si eres nuevo usuario, que si eres nuevo usuario. En este caso, tú vas a ingresar con tu matrícula y esta es la contraseña. Es de WAM, mayúsculas, guión bajo remota 21i, que es el trimestre. Y automáticamente te va a dirigir al curso. Entonces vamos a ver si estás inscrito. Y ahorita, yo por ahí, bueno, yo vi que la mayoría están inscritos, pero ahorita lo checamos y si no, le mandaría un mensaje a la licenciada para que nos haga favor de anexarte, pero creo que sí, estamos todos. Entonces voy a irme a los participantes. ¿Cuál es tu nombre, compañero, que me dijiste? Iván Mata Rodríguez. Iván, entonces por favor ayúdame a buscarte. Aquí es una. Iván Mata. Rodríguez. Sí, aquí ya estás, Iván. Ya estás matriculado. Entonces les voy a enviar información al Ahí WhatsApp. estoy abajito, sí. Sí, ya estás aquí. Entonces simplemente con que ingreses tu matrícula y la clave que ahorita les vamos a proporcionar, automáticamente tú no tienes que buscar nada. Simplemente con eso te va a dirigir al curso. Ok. Ah, inclusive tú ya entraste, ¿no? Aquí te veo que ya entraste. Sí, le digo que ahorita abrí la página, pero ya ve que aparecen los cursos en la página principal y no aparecía. Pero Ok. en este momento ya me apareció. Perfecto, muchachos. Muy bien, jóvenes. Entonces, miren, para no cansarlos, hay muchos más ejercicios. Los ejercicios los vamos a hacer en la siguiente sesión, que es el jueves. Entonces, dejen ver si anda por ahí. Aquí está Aida, que es nuestra profesora asistente. Entonces, perdónenme por esta vez, muchachos, pero por favor escriban sus nombres en el chat para que Aida, bueno, se haga a favor de recopilar, y yo prometo que la próxima sesión ya les pongo un formulario de Google Forms para que sea mucho más fácil recopilar sus asistencias. Pues Profe, sí, mándeme. ya pasé asistencia conforme los veía conectados. Ah, perfecto, Aida, que muchas gracias, Aida. Muchas gracias. Y solamente faltarían 2 chicas para estar en el grupo más bien en la plataforma, que fueron las últimas que se añadieron. Ah, perfecto, muchas gracias, Aida. Entonces, comento cuáles son sus nombres para que se agreguen. Muy bien. Muchas gracias, Aida. No, ¿de qué? Profesor. Sí, Una compañera me acaba de comentar que se le fue la luz, pero estuvo la mayoría de la clase. No sé si la pudiera contemplar en la lista. Ah, cómo no, Aida, seguramente ya lo hizo ver, Aida. Ah, ok. Sí, nada más dime su nombre. Sí, es Marian Gutiérrez Medina. Ah, ok, sí tengo su asistencia. Ah, ok, gracias. Gracias a ti. Muy bien, muchachos, entonces estamos a punto de terminar. No sé, Luis, que pues ahora sí que fue uno de los, pues un compañero, amigo,
estudiantes de maestría, maestrante, pues que pues ahí en como lo comentó el doctor Jesús, una charla de un pasillo, hay una como de tomándonos un cafecito cuando podíamos, ahorita no podemos hacer nada de esto. Entonces una de las aportaciones pues es pues, de Luis y no sé, Luis, ¿qué nos quieras comentar? Digo, ¿qué nos quieres comentar acerca de esto? Sí, gracias, gracias, profe Martín. Sí, somos amigos. Me dio clase hace unos años y pues ya hemos llevado la amistad más allá de las clases. Yo actualmente pues estoy estudiando la, la maestría en estudios organizacionales. Estuve colaborando en el departamento de administración durante 3 años, en los cuales pues se detectaron estas problemáticas que les platicaba al principio tanto el profesor Martín como el doctor Ramos en la bienvenida, pues que es un punto a atacar dentro de la licenciatura estas huellas, en cual son como cuellos de botella que nos encontramos en la licenciatura y que pues, con este tipo de talleres la intención que tenemos el maestro Martín y un servidor es que se vaya diluyendo, se vaya haciendo este cuello de botella ya no esté tan marcado. ¿Cómo? Es que escuché que alguien habló. Sí, sí, alguien habló, Luis. ¿Mandé? Sí, alguien habló, pero no sé quién. No continúa, Luis, por favor. Sí, entonces la intención de este tipo de talleres es que fortalecer no solamente al que está estudiando, que en los primeros trimestres, sino que también para los que van más avanzados, incluso para egresados, reafirmar y consolidar esos conocimientos que tuvimos durante la licenciatura y que seguramente más adelante encontramos e identificamos que nos harán falta, ya sea si uno continúa una maestría o si estamos en el ambiente laboral. Este tipo de materias, pues muchas veces como estudiantes no las consideramos o no creemos tan importantes. Sin embargo, pues nos damos cuenta a lo largo de la licenciatura y más adelante que pues son fundamentales, ¿no? Sobre todo cuando vamos a entregar un proyecto terminal o cuando estamos en materias como proyectos de inversión, materias de 12º, 11º trimestre que pues si no pusimos atención o no aprendimos del todo lo que nos brindaron durante los primeros trimestres los profesores, pues nos va a costar un poco. Entonces, pues la intención, reitero que con estos cursos es llegar a los chavos que no se sientan solos, que se sientan acompañados y que hay alternativas, que no se agobien en este camino de la licenciatura, que siempre hay profesores como en este caso el profesor Martín pues, se preocupa siempre por sus alumnos y está al pendiente, no solo durante la clase, sino también fuera de ella. Entonces, pues esperemos que este curso satisfaga las expectativas que tiene cada uno de ustedes y pues prácticamente son pioneros y pues esperemos también una retroalimentación una vez que finalice esperemos una retroalimentación de ustedes para este taller no solamente quede en una edición, sino que ya sea algo estable, que se repita a lo largo de los trimestres y que pues lo disfruten también, ¿no? Disfruten este tipo de cursos que pues muchas veces a nosotros durante la época en la que yo estudié pues nos hacían falta, ¿no? Cursos paralelos a la licenciatura y que nos ayudaran a fortalecer y a salir más íntegros para el mercado laboral. Entonces, pues esperemos que lo disfruten y cualquier cosa, pues estamos al pendiente. Aquí con el profesor Martín, con la licenciada Aida y un servidor, pues estaremos al pendiente de las necesidades que tenga cada uno de ustedes y pues bienvenidos. Muchas gracias, Luis. Entonces, pues ahora sí, Aida, ¿qué nos quieres comentar? Aida es la que nos está, pues al igual que Luis, pues ayudando con toda esta logística, con todas las expresiones, con las dudas que ustedes tienen. Entonces, Aida nos va a acompañar durante
pues prácticamente es un trimestre. Entonces, Aida, te escuchamos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Pues la verdad este taller pues ha sido pues algo muy innovador dentro de la carrera. Pues como bien lo mencionó Luis, ¿no? A veces parece que los temas que vemos pues hasta ahí se van a quedar en esa UEA y más adelante no. Entonces, estando en la carrera pues es completamente diferente. Todo lo que vemos se usa finalmente. Incluso en lo personal pues me ha tocado trabajar con profesores que pues dan por sentado que uno ya tiene previos conocimientos. Sin embargo, siempre es bueno el estarse actualizando y tener frescos esos conceptos o temas que se siguen utilizando a lo largo de los trimestres. Entonces me parece muy, muy bueno el taller y de verdad espero que pues todos lo puedan aprovechar al máximo. Igual en lo que pues pueda apoyarles, pues cuenten con ello. Y pues eso sería todo. Muchas gracias, Aida, y pues muchas gracias a todos. Aquí muchachos estamos, pues, nos da gusto que, como dijeron, pues estos amigos y colaboradores, pues, somos pioneros y esperamos que haya, pues, además otro curso, por ejemplo, de estadística, de investigación de operaciones, eh, ¿por qué no?, de administración financiera, y que, pues, esto sirva para que otros profesores se vayan integrando y tengamos, como nos lo dijo Luis, cursos paralelos, cursos de asesorías para reafirmar y para que en la matemática sea una herramienta más de nosotros como administradores. Entonces, pues muchas gracias muchachos, los estamos viendo el próximo jueves, tenemos una cita a las 5:30. Yo les voy a subir la grabación en la noche, porque lo que pasa es que si les comparto de Zoom, esto por ahí cruda unos pocos días, entonces es mejor hacerles un canal para que ustedes en cualquier momento que nos necesiten puedan accesar. Entonces, pues muchas gracias y nos estamos viendo el jueves. Muchas gracias, Luis y Aida. No, ¿de qué, profesor? Nada más, gracias. antes de que se vayan, si es posible que prendan sus cámaras, los que están ahorita en este momento, los que puedan, por favor, para tomar ya se tomó foto previamente, pero ahora, si es posible, con sus cámaras activas, por favor. No sé si Aida también ahí puede apoyarnos con unas fotos y yo acá también de este lado con unas, porfa. Creo que ya aprendió la mayoría, ¿no? Ok. Sí, tú me indicas, Luis. Sí, si quieres ya tomamos las fotos, creo que bueno, ahí ya se activó una. Dice Gema. Nos faltaría Víctor. Ok, la tomamos así con los que aparecen. Listo. Muchas gracias. Gracias, chicos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, que tengan buena tarde. Igualmente. Gracias. Muchas gracias. Hasta la siguiente.